justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor, le clamarán y Él responderá, de toda angustia lo librará. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantar con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantar con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Le clamarán y Él responderá, de toda angustia lo librará. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantar con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, este es tu programa Unción 1020 Los Ángeles y nuestro segmento Hablemos de la Biblia o Aprendamos de la Biblia, como siempre lo hemos venido enseñando. Gracias por conectarte a estas plataformas sociales, YouTube, Facebook, Instagram y muy pronto Listen to My Radio. Sabemos de que hemos estado hablando de diferentes temas a la luz de la palabra del Señor, y nos complace decirte de que cada día vamos a estar exponiendo un tema diferente para que tú puedas ser guiado para conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que hemos hablado de que el que nos lleva de la mano para conocer más y que nos revela al Jesucristo de la gloria es el Espíritu Santo. Y por eso es de que nosotros nos sentimos muy emocionados, muy contentos de saber de que el Espíritu Santo nos está guiando a través de estos medios y nos está presentando cada día más al Cristo de la gloria. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso estos segmentos han sido tanto de bendición para nosotros como lo pueden ser para ti. Por favor, comparte esta señal con tus familiares, con tus amigos. Yo sé que ahora la tecnología nos proporciona más detalladamente una manera de cómo nosotros compartir estos segmentos, porque una cosa muy importante es que si ustedes ya conocieron al Cristo de la gloria, podrían empezar su ministerio compartiendo estas hermosas verdades. Y entonces así tú te haces parte de este ministerio y te haces parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque ir y predicar el evangelio a toda criatura, y a todo aquel que confesare su nombre será salvo. Todo aquel que se bautizare será salvo. Entonces es nuestro deber como hermanos en Cristo compartir estas verdades. Amén. Entonces, como le decía, este ministerio es evangelístico y hemos estado hablando del Cristo de la gloria, del Espíritu Santo, para que nosotros le conozcamos más a profundidad y para que sepamos de qué estamos hablando, por qué es bueno darle seguimiento a todas estas verdades y cuál es el beneficio para ti y para toda tu familia, ¿verdad? Y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra del Señor. Pero para que esto se haga realidad, nosotros tenemos que tomar una acción. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, por lo tanto, tenemos que actuar en fe para nosotros alcanzar esas almas. En una oportunidad me di cuenta que hay muchas maneras de cómo alcanzar una alma. Me di cuenta que un vecino, solo viendo mi caminar, solo viendo cómo yo me desenvolvía en mi entorno, ahí en mi casa, en el edificio donde vivo, con mi familia, esta persona quiso tener una vida similar a la de nosotros. ¿Y todo por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en, con y sobre, como siempre nos ha enseñado la sana doctrina. Y por eso es de que ese día me di cuenta por primera vez que no tuve ni siquiera que hablar de Cristo, sino que solo con mi testimonio. Ese día fueron alcanzadas unas almas para la gloria y la honra del Señor. Y fueron alcanzadas, ¿por qué? Porque tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar de una manera que el Espíritu Santo nos lleva de la mano. Amén. Pero antes de empezar el tema de hoy,
que vamos a estar hablando cómo invocaré el nombre del Señor. Ese es el nombre del tema, cómo invocaremos el nombre del Señor. Pero quiero que hagamos una oración y para que nosotros empecemos el estudio de esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a través de tu Santo Espíritu, Señor, venimos ante ti, Padre, pidiéndote, Señor, invocando tu nombre, Padre, para que tú nos reveles más al Cristo de la gloria. Porque tu palabra claramente lo dice, de que todo aquel que escudriña tu palabra va a encontrar estas verdades eternas. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y nos va a libertar de todas las cosas, de todas las corrientes de este mundo, Señor. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos permitas llegar hacia esas personas que nos están sintonizando, Señor. A través de este país, a través de los lugares internacionales donde se encuentren, Señor, alcánzalo, Señor, y que esta palabra sea de refrigerio para sus almas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. En tus manos pongo a los oyentes, Padre. En tus manos pongo mi vida, Señor, como un vaso de barro, Señor, que transmite ese vino celestial a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, vamos a estar aprendiendo un poquito ahorita cómo invocar el nombre del Señor. Vamos a estar hablando también cómo fue que algunos patriarcas invocaron el nombre del Señor y en diferentes situaciones, y cómo el Señor llegó y los auxilió de todas sus necesidades, de todo lo que estaban pasando. Y eso, el Señor es el mismo ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nunca va a cambiar, Él siempre va a ser el mismo Dios todopoderoso. Entonces, la manera que Él se movió con esos patriarcas es la manera que se puede estar moviendo hoy mismo en tu propia vida. Así que prepárate y abróchate los cinturones, porque vamos a estar aprendiendo cómo invocar el nombre del Señor. Y vamos a empezar con el texto de Hechos 2:21 para que empecemos el estudio de esta hora. Y dice así: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una respuesta para aquellas personas que dicen qué es el resultado de invocar el nombre del Señor. Y mire, aquí le está hablando a las personas no conocedoras del Cristo de la gloria. Invocarán el nombre del Señor y serán salvos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra en Hechos 2:21. Y yo siempre me tomo un tiempecito para investigar el significado de lo que estoy transmitiendo a las personas que me están escuchando. Y en esta oportunidad vi que la palabra G1941, que está en el Strong, para aquellas personas que manejan la Biblia y las concordancias, ¿verdad? El Strong es un diccionario que nos da a conocer cada palabra que está escrita en la palabra del Señor. Entonces vemos que la palabra G1941 o 1941, como ustedes le quieran decir, la palabra significa epikaleomai. Es un poquito difícil de explicarla, de hablarla, ¿verdad? De pronunciarla. Pero esa palabra es epikaleomai. Esa es una palabra en griego. Pero también vemos que esa palabra aparece 32 veces. 32 veces aquí en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del griego. Acuérdense que el griego es el que nos identifica del Nuevo Testamento. Pero también está en hebreo. En hebreo está en la H7121 del Strong, de la concordancia Strong. Y la palabra en hebreo significa kará. Es una Q, una A, una R y una A. Es un poquito más corta que la que está en griego. Y esa palabra tiene un significado. Dice, en hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra traducida invocar en español significa llamar en voz o clamar. Ahí sí que cuando uno tiene esa necesidad, la necesidad que uno tenga, uno pega unos gritos, ¿verdad? Uno clama, uno dice, Señor, necesito de tu presencia. Y dice, y en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra significa invocar a una persona. Imagínense, en hebreo significa una cosa y en griego otra. Pero es algo así como parecido como cuando un niño pide a gritos que su mamá lo atienda. Ese niño pega unos gritos tan especiales que para cualquier otra persona sería un berrinche, pero para los oídos de una madre es
una pedida, así como quien dice, pedirle auxilio, atiéndeme. Algo así es lo que define la palabra en hebreo. Entonces aquí nos damos cuenta de que cuando un niño viene y pide que su mamá lo atienda, la mamá llega inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella sabe traducir la necesidad de ese pequeño, de ese niño, ¿verdad? Y esa es la manera que nosotros tenemos que aprender a pedir la atención de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso hay un texto que dice: clama a mí y yo te responderé. Imagínense, clama a mí y yo te responderé. Entonces ahí nos damos cuenta que el mismo Señor nos está diciendo cómo le tenemos que buscar. Pero lo más grandioso de todo esto es saber que el Señor se deja escuchar. Él escucha a los que son salvos, a los que somos salvos, en el caso de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y también escucha a aquellas personas que no son salvas, porque el texto que dimos al principio, Hechos 2:21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Imagínense, ahí está gritando, está clamando esa persona por salvación. Y por eso, mire, es algo muy interesante lo que yo le quiero decir. La confesión de fe es algo único, es algo que nos transporta una vez más de muerte a vida. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo, es el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento va a ser tomado en cuenta por el Señor de la manera que tú clames, de la manera que tú te expreses al Señor, de la manera que tú le digas: Señor, cuánto te necesito. Mire, en mi caso, cuando yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, yo hasta derramé lágrimas. ¿Y sabe por qué derramé lágrimas? Porque sentía dentro de mí aquella necesidad de nacer de nuevo. Y por eso, como ministros, hemos venido enseñando que aquel que nace 2 veces solo muere una vez, y que no morimos, porque ya cuando somos salvos dormimos, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos explicado en otros segmentos, pero es importante que usted tome en cuenta la magnitud de cómo invocar el nombre del Señor. Y mire, más adelante vamos a estar dando otros estudios de arrepentimiento y conversión que conducen a un nuevo nacimiento. Porque mire, hay muchas personas que tal vez confesaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero no tuvieron aquel arrepentimiento y conversión. Y eso también lo vamos a explicar más adelante, porque mire, es importante, pueblo del Señor, pueblo que no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esta es una llamada de alerta. Estamos en los postreros días y la palabra dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Todavía hay oportunidad, todavía la puerta del arca está abierta. Todavía hay oportunidad que aquellas personas que quieran entrar a esa arca lo puedan hacer, pero de todo corazón. Bueno, yo me motivo mucho cuando estoy hablando de esto, porque mire, es como cuando uno hablaba de su primer amor, su novia, ¿verdad? Uno hablaba cosas especiales de esa persona y uno decía por qué uno buscaba a esa persona. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque es algo que nos libertó. Su sangre poderosa, su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección. El Espíritu Santo, que es el que nos motiva a predicar estas verdades. Pero bueno, yo me emociono mucho, hermanos, perdónenme. Quiero seguir con el tema. Dice que la palabra cará, como estábamos diciendo en el Hebreo 71:21 del Strong, aparece 737 veces. Imagínense, 737 veces. Entonces esas 737 veces, si las viéramos, no alcanzaría este programa, no tendría suficiente tiempo. Pero esto nos indicaría cómo realmente lo tenemos que hacer. Porque mire, hay muchas situaciones en las que nosotros podemos invocar el nombre del Señor. Hay muchas, por ejemplo, cuando las personas han tenido peligros. Pero mire, vamos a ir paso a paso, Yo siempre me emociono y me quiero adelantar, pero vamos a ir paso a paso para que usted vaya tomando sus notas. Dice: ¿de qué manera comenzó la práctica de invocar en voz alta el nombre del Señor? Esa es una pregunta muy, muy profunda. ¿Cómo fue que empezó esto de invocar el nombre del Señor? Es posible que le sorprenda saber que en Génesis 4:26, mire, vamos a leer ese Génesis 4:26, que nos dice que la práctica de invocar el nombre del Señor comenzó hace mucho tiempo.
con la tercera generación de la humanidad cuando el nieto de Adán, Enós, nació. Entonces era el nieto, era la tercera generación, imagínense. Entonces dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. En aquel tiempo, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y mire, Enós significa hombre mortal y frágil. Entonces, es algo que el Señor nos está transmitiendo porque somos inmortales, somos frágiles. Porque imagínense que hay personas que el día de hoy fallecieron y otros que están enfermos, entonces hay algo frágil ahí. Pero el Señor quiere que sepamos de que aún siendo nosotros frágiles, Él viene y nos ofrece al Cristo de la gloria para que nosotros atendamos nuestra necesidad. Pero bueno, ¿quiénes invocaron el nombre del Señor? Imagínense, a la luz de la palabra. Hay muchos, ya que vimos de que son 737 veces que aparece en la Biblia. ¿Quiénes invocaron el nombre del Señor? Yo puse una pequeña cantidad aquí como para darme el tiempo suficiente para explicarle. Uno de ellos fue Jacob cuando huía de Esaú. ¿Y por qué fue que él invocó el nombre del Señor? Porque mire, él huía de su hermano porque usted sabe que al relato de la palabra en la historia que nosotros leemos en el Génesis, Jacob fue el que le robó la primogenitura a su hermano. Y por eso su hermano no descansaba sin antes ver morir a su hermano. Él lo quería, le quería cobrar eso que le hizo. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura. Y por eso fue que Jacob se vio en una situación tan tremenda que él tuvo que invocar el nombre del Señor. ¿Y qué cree? El Señor se dejó encontrar por ese Jacob. Y dicho sea de paso, Jacob fue alguien que le cambiaron el nombre. Pero ese nombre se lo cambiaron a la luz de la necesidad que él pedía. Porque mire, disculpe que le diga esto, pero es el significado del nombre. Jacob significa impostor, ladrón, tranza. Significa muchas cosas. Porque para que el Señor se lo haya cambiado, es porque de plano él tenía una característica muy tremenda. Pero ¿cuál fue esa característica? Mire, ahí en este ejemplo vemos de que le robó la primogenitura a su hermano. Usted sabe que si usted se puede conectar a la palabra del Señor, usted puede ver qué fue lo que pasó a la luz de la palabra del Señor. Tendría yo necesidad de mucho tiempo para explicarles esto. Pero también vemos otro personaje, David, cuando era perseguido por Saúl. Yo le platicaba aquí al hermano productor que qué tremendo era eso, saber de que a la persona que él más amaba, porque dice que David amaba con todo su corazón a su rey, y su rey era Saúl. Pero Saúl lo perseguía. ¿Por qué? Porque lo quería matar. ¿Y por qué lo quería matar? Porque él cometió un pecado y ese pecado lo quitó a él como rey y se lo dieron el puesto de rey a su prójimo, que era David. Y por eso lo quería matar, ¿verdad? Pero David dice que clamó de tal manera que el Señor escuchó su voz. Y sabe una cosa, en un libro de los Salmos dice que David es un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Pero por qué llegó a ser un hombre conforme al corazón de Jehová? Por el clamor que él tenía. Él sabía cómo buscar la presencia del Señor. Y eso es una invitación que yo le doy a usted para que escudriñe la palabra y se dé cuenta todo lo que él hizo para buscar la presencia del Señor. Era un hombre conforme al corazón de Jehová. Imagínese, el dulce cantor de Israel cantaba unas alabanzas que motivaban y movían la silla de nuestro Dios Todopoderoso. De tal manera él sabía cómo comunicarse con el Señor, pero era el clamor que él tenía, ¿verdad? Invocaba el nombre del Señor como él solo lo sabía hacer. Usted se puede dar cuenta ahí en el Salmo 51 en la manera que él invocaba el nombre del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Imagínese, es una manera de invocar el nombre del Señor. Y eso era David, el rey David, ¿verdad? Pero también tenemos aquí a Jonás, cuando estaba en el vientre del monstruo marino. Imagínese, él ya estaba ahí prácticamente perdido. ¿Por qué? Porque el monstruo marino ya se lo había comido. Ya estaba en el vientre del monstruo. Y a pesar de eso, él no perdió la fe. Él invocó el nombre del Señor. Y mire, usted ya sabe qué fue lo que pasó. Él terminó dando el mensaje a Nínive y el mensaje del Señor fue escuchado. Pero vemos cómo es que él es parte de los que también invocaron el nombre del Señor. Mire, también conocemos a Jeremías.
Y por cierto, Jeremías es el profeta del Padre, porque acuérdense que Nehemías es el profeta del Hijo y Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Mire, aquí aprendimos algo diferente. Jeremías, el profeta del Padre, Isaías, el profeta del Hijo, y Ezequiel, el profeta del Espíritu Santo. No se lo olvide eso, tomen notas. Entonces aquí vemos cómo él clamaba, porque mire, Jeremías es conocido como el profeta llorón. Él tuvo un ministerio que siempre él estaba en problemas, en cárceles, en cisternas, pero el Señor ahí lo usaba. Él daba el mensaje a su pueblo y lo daba como el Señor se lo indicaba que lo hiciera. Pero él siempre clamaba. ¿Por qué? Porque esa necesidad siempre ha existido en los profetas, en los reyes, en los usurpadores, como el caso de Jacob, ¿verdad? Siempre ha significado una necesidad. Y ahora yo te preguntaría, ¿cuál es tu necesidad en esta hora? ¿Por qué necesitarías tú invocar el nombre del Señor? Porque yo tengo necesidades todos los días, hermanos. Yo tengo necesidades como ser humano. Yo invoco el nombre del Señor en diferentes ocasiones. El día de ayer estaba en una situación bien tremenda y yo invoqué el nombre del Señor ahí en el carro, ahí donde yo me conduzco. ¿Y sabe qué? El Señor me respondió. El Señor se dejó encontrar por mí. ¿Y qué cree? El Señor ministró esa necesidad en mi vida. Mire, aquí hay un texto en Romanos 10:12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Imagínense, todos los que lo invocan. No importa si es judío, no importa si es griego. El Señor se deja encontrar por aquel que lo invoca. Y dice Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Aquí ya pasamos a otro nivel, porque estamos viendo que está hablando de los justos. Al principio está hablando de los inconversos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahora dice que el Señor se deja encontrar por los justos y sus oídos atentos a su clamor. Entonces, tenemos cobertura de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se está dejando encontrar. Y mire, más adelantito, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? ¿Cómo pues invocarán aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero ahora yo le digo algo. Usted ya se metió en un gran problema, porque ahora ya escuchó la bendita palabra del Señor. Y ahora usted ya no puede decir que no lo ha escuchado. Usted está escuchando el bendito evangelio. Por eso dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora usted ya escuchó. Usted ya atendió a la palabra del Señor. Si usted está sintiendo algo ahí dentro de su corazón, es porque definitivamente el mensaje está llegando a su vida. Y mire, y por último, ¿cómo invocaremos a quien no han creído? Ahora, yo tengo un pequeño paréntesis para ustedes a la luz de la palabra. El mensaje ha sido entregado, el mensaje ustedes lo han escuchado, pero ahora la decisión es de ustedes. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y presentarles al Cristo de la Gloria. Mire, este segmento, tema fue preparado especialmente para aquellas personas que quieren invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Porque invocar al nombre del Señor siendo no cristianos y siendo ya cristianos, ¿verdad? Pero ahora yo le pregunto algo. ¿A quién atenderían más? ¿Al inconverso o al ya cristiano? ¿A quién atendió más la mamá cuando lloró su hijo? ¿Verdad? A él mismo. ¿Por qué? Porque la mamá tiene el oído para escuchar el clamor de su pequeño. Pero ¿qué hubiera pasado si la vecina escucha los llantos de ese niño? No le va a poner atención. ¿Sabe por qué? Porque no le interesa. En cambio, la mamá sí se interesa de ese clamor. Y por eso fue que esta madre atendió inmediatamente la necesidad de este pequeño. No sé si necesitaba que le cambiaran el pamper, no sé si necesitaba una botella nueva de leche, pero la respuesta es muy clara. El niño fue saciado de esa necesidad. Él clamó y su mamá atendió. Ahora, ¿qué será cuando le clamemos al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Yo le invito a usted que
a que haga reflexión y le quiero presentar al Cristo de la Gloria. Si usted quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, esta es la oportunidad. Acuérdese, tenemos que tener el arrepentimiento y la conversión, un cambio completamente total de vida, ¿verdad? Para que nosotros seamos alcanzados y que experimentemos el nuevo nacimiento. Entonces yo quiero que usted levante sus manos conmigo. Yo lo voy a guiar en palabras de oración para que usted se conecte una vez más con el Padre. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, cambia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Bendice mi familia, bendice mi casa, y quiero comprometerme el día de hoy contigo para caminar en obediencia a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Hijo, por el Espíritu Santo, que es el que me guía para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, quiero felicitarte. Felicítate. Siéntete satisfecho, contento. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dice que ya no hay condenación en aquellos que están en Jesucristo. Porque algo muy interesante es saber que has pasado de creación a ser hijo, y como hijo, coheredero con Cristo Jesús. Ahora ya no hay condenación para aquellos que hemos sido salvados, aquellos que tenemos la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. El próximo paso, acuérdate que estuvimos hablando de la escala de consagración, que es muy importante que tú le des seguimiento a esto que tú acabas de experimentar, que se llama el nuevo nacimiento. Ese es el primer paso, el primer escalón, el nuevo nacimiento. Después vamos en el bautismo en agua, muy importante, la primera administración de tu alma. Tú te vas a dar cuenta los beneficios que trae y cómo vas a ser tú cambiado. Hemos tenido testimonios. Yo personalmente he visto cómo las personas han sido arrebatadas de lo que es el pecado. Ya no practican más el pecado. Sabemos que hay 7 maneras que nos demuestran cómo es que una persona es nacida de nuevo. Lo vamos a estar dando a conocer aquí a través de los estudios. El próximo paso sería bautismo en el Espíritu Santo. La próxima sería consagración, santificación, exaltación y glorificación. Y esa es una manera de cómo vamos a estar dando también el estudio de los 7 rociamientos. Cómo es que el ministro, el sacerdote, el levita, cómo hacía ese rito ahí en la palabra del Señor, cómo es que él usaba los 7 rociamientos, cómo es que Naamán, el general sirio, se metió 7 veces en el río Jordán, y cómo fue liberado de su lepra. Y acuérdate que la lepra es figura de pecado, cómo el Señor lo limpió de todo pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vamos a estar dando estos temas. Esto es prácticamente la introducción de otros temas que nosotros queremos llevar a la luz de la palabra para que tú seas edificado, tú, tu familia, tus amigos. Compártele esta señal a todos aquellos que quieran experimentar un nuevo nacimiento. Esperamos de que nuestra sintonía haya sido de bendición para tu vida y queremos que tú te comprometas, porque queremos hacer una cita contigo desde ya para que nos visites en nuestro próximo segmento, en el cual vamos a traer palabra, más palabra todavía, para que tú crezcas y para que tú seas edificado y para que tú seas preparado, porque acuérdate, Efesios 4:11 dice que a unos llamó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nuestra tarea es edificar ese cuerpo de Cristo para que nos encontremos en las nubes con nuestro amado. Y sabes una cosa, Maranata, Cristo viene pronto. Y esta ha sido Unción 1020 Los Ángeles, nuestro segmento Aprendamos de la Biblia, y esperamos tu sintonía en nuestros próximos segmentos. Dios te bendiga, y ha sido un tiempo muy bien aprovechado y estamos muy contentos y satisfechos con el Señor. Dios te bendiga ricamente. Cantar con gozo ante nuestro
de corazón, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor.